Bueno, pues buenos días, muchas gracias por la presentación. Quizás previamente hayamos coincidido con algunos de ustedes o de vosotros, vamos a tutearnos en algún otro foro técnico, en mi vertiente de profesor, investigador y proyectista, especializado en el diseño y gestión de sistemas de riego a presión, de redes colectivas, en los procesos de modernización. Como os he comentado, mi experiencia comienza en el año 93 y desde entonces pues creo que me encuentro muy comprometido con el sector. Pero no es esta faceta la que me trae aquí hoy con ustedes, sino la de miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua. En nombre de la Fundación, pues agradezco la invitación y, sobre todo, el esfuerzo de la organización por crear foros como este, de encuentro, de diálogo, de disensión, si hace falta, que precisamente permitirán que encontremos caminos comunes. Desde nuestra sensibilidad ambiental, creemos que agricultura, ganadería y medio ambiente van a ir necesariamente de la mano, desde hoy y de cara al futuro, no solo por supervivencia, sino también por calidad de vida. La Fundación tiene como objetivo el generar y transmitir conocimiento relacionado con el agua, medio ambiente, economía, sociología y cultura. Al ser una entidad independiente de partidos políticos, gobiernos e industrias, pues quizás gozamos de la ventaja de poder expresarnos con libertad, con el rigor y honestidad que podemos. Eso no quiere decir que seamos infalibles. De hecho, nos gustaría o me gustaría que gran parte de las cuestiones que se van a plantear fueran un error, fueran un tremendo error y el tiempo demostrará que las predicciones no son ciertas o que, siéndolo, se han puesto las medidas correctivas adecuadas para que no se lleguen a materializar. Nada realmente me haría más feliz. La presentación tendrá tres bloques. Un marco general, donde a nivel de península estableceremos algunas proyecciones a medio y largo plazo. Nos centraremos en la dimensión del consumo de agua. El agua y la agricultura tienen muchas dimensiones, nos centraremos en esta. Y, finalmente, focalizaremos la última parte en soluciones para intentar reducir los consumos. Bien, el regadío no ha sido, sino que es una política de éxito. Genera mayor producción, estabilidad y variedad de cultivos. Ha superado hace tiempo el ámbito de la subsistencia para ser un sector netamente exportador. Recibe el apoyo institucional transversal de todo tipo de gobiernos e instituciones, guiando la política hidrológica. Ha venido expandiéndose continuamente, casi con las únicas limitaciones, las financieras, y goza de una percepción social positiva. No obstante, todas las políticas de éxito tienen un riesgo, y no es el único sector, o ha habido otros sectores que han pasado en poco tiempo de la exuberancia al cataclismo. Y el riesgo es morir de éxito, debido quizás a no acotar el crecimiento a tiempo, a cotas viables y a no adaptarse a los cambios. ¿Cuáles son los cambios que entendemos ha habido en el paradigma del uso del agua en el siglo XXI? Pues que ésta deja de ser considerada una mera materia prima, un recurso, un insumo, para considerarse un ecosistema soporte de la vida. El aprovechamiento económico, entonces, se supedita a un valor superior que sería la salud de las masas de agua, que es nuestra propia salud en el fondo. La salud del medio ambiente es la garantía de nuestra propia salud. Y esto se convierte entonces en una restricción a las actividades extractivas y a los vertidos. También están apareciendo crecientes síntomas de agotamiento de recursos, de degradación de la calidad. Se intensifican los conflictos sociales, incluso dentro del propio sector, y todo ello se agrava por los efectos del cambio climático. El cambio climático tiene, como sabemos, un efecto directo en el ciclo hidrológico del agua, en todos estos aspectos que les vamos a contar a ustedes, ¿verdad?, que han existido siempre, lógicamente, pero no con la intensidad, duración y frecuencia y realimentación que vemos en estos momentos. A veces son consecuencias insospechadas. La agricultura y la ganadería es el primer y mayor afectado de este cambio y no tenemos dónde escondernos. No tenemos la posibilidad de encerrarnos en casa y aumentar la potencia del aire acondicionado. Por tanto, yo entiendo que deberíamos de ser la punta de lanza de la reversión de este cambio climático. Cuanto más avance, más problemas tendremos. Recurro a este estudio, a este informe reciente
del organismo que realiza los encargos de investigación de la Comunidad Europea sobre los impactos del cambio climático en agua y suelo y encontramos una información que resulta preocupante, ¿no? La reducción de precipitaciones en porcentaje esperadas cuando la temperatura aumente 2 grados. Este verano el incremento medio ha sido de 1,34, o sea que nos estamos quizás acercando. La reducción de precipitaciones observamos que no existirá o incluso se incrementará de Pirineos para arriba. Sin embargo, especialmente en la península ibérica y norte de África, veremos una reducción de precipitación que puede ir, no sé si con esto tiene láser para señalar, ¿no? Bueno, la reducción puede ser del 5 al 15% en este rango. Esto implica, se multiplica en cuanto a reducción de escorrentías entre el 15 al 25%, que pueden suceder en 40, 50 años. Y eso significa, por ejemplo, para la cuenca del Guadalquivir, una reducción de recursos disponibles entre 1.000 y 1.700 hectómetros cúbicos, que es una cifra que asusta. Pero, por si fuera poco, la guerra en Ucrania ha hecho aparecer otro tipo de vulnerabilidades que estaban latentes, que estaban soterradas, pero que ahora aparecen, se manifiestan con contundencia, como la dependencia de fuentes de energía fósiles, los límites físicos de las renovables, la dependencia de fertilizantes y otros insumos por su alto contenido energético, la vulnerabilidad de las largas cadenas de suministro de otros continentes, el desbordamiento de la biosfera para absorber nuestros desechos y crecientes conflictos geopolíticos. La simultánea de todo esto no es una coincidencia, son aspectos que están íntimamente relacionados y posiblemente no es tampoco coyuntural. Es decir, aunque esperemos que el conflicto en Ucrania no escale con consecuencias insospechadas, seamos optimistas, la inflamación se rebajará, reduciremos las tensiones, pero los problemas que estamos citando seguirán existiendo. Ahí se manifestarán periódicamente con sus altibajos y los altos cada vez serán más intensos. Con lo cual es un problema recurrente que puede pasar hoy, pero vuelve a acontecer. Es decir, estamos viendo el tráiler de la película o la primera temporada de una serie que promete ser larga. La cuestión es que muchos de estos problemas vienen siendo advertidos hace tiempo, desde los informes del Club de Roma, han sido desarrollados por múltiples centros de investigación, por movimientos sociales, la verdad sin mucho éxito, puesto que los centros de decisión pues, no han tomado cartas en el asunto, y, salvo en algunos aspectos que sí se solucionaron, y generalmente las intervenciones son retóricas y muy tímidas y fácilmente desactivables. Realmente el problema es serio, complejo, no aparecen soluciones convencionales consistentes, fáciles, requieren cambios estructurales difíciles de llevar a cabo y, desde luego, pues cada uno de estos temas requeriría una jornada, un tratamiento específico. No tenemos tiempo, pero he querido ampliar el foco porque todo lo que comentamos está íntimamente relacionado. Las consecuencias en el sector agroalimentario las estamos viendo, son claras y, aunque los países ricos gozamos de ciertos márgenes para absorber los impactos primero y segundo, los últimos son realmente preocupantes por la destrucción del tejido social agrario y requieren intervenciones masivas para evitar situaciones caóticas. Son muchos los temas, son muchos los desafíos. En la presentación nos vamos a centrar en los aspectos de cantidad de agua, sin incidir en el tema de calidad y de energía, que en sí es también muy potente. La dimensión del consumo de agua. Bueno, cuando hablamos de consumo o de uso de agua en agricultura, creo que es necesario que precisemos los términos, porque usamos palabras como demanda, uso, consumo, necesidad, dotación, como sinónimos cuando no lo son. Y eso induce errores de planificación, errores de desarrollo importantes. Debemos de distinguir entre dos términos. El uso, que sería el agua que recibimos a través de una toma, puede ser un hidrante, puede ser un grifo doméstico, del consumo, que será la parte del agua que no retorna a la cuenca, porque se evapora. En los consumos domésticos, la parte que se evapora es muy pequeña. El agua que no sale por el grifo, en su práctica totalidad, retorna por el desagüe a la cuenca o por filtraciones y no se evapora. Sin embargo, en la agricultura tenemos una poderosa máquina de evaporación, que es la transpiración vegetal, que es el mecanismo que tienen las plantas para desarrollar su actividad metabólica.
Junto con ella tenemos una pequeña parte de evaporación del suelo y, como sabemos, eso es el conjunto de la evapotranspiración. Hay que señalar que para un mismo cultivo, variedad y manejo, la producción de materia útil y la transpiración están muy relacionadas. Por ejemplo, en el maíz, si aumentamos un 40% la producción, aumenta un 40% la transpiración. Aunque en la práctica agronómica trabajamos esencialmente con el uso, y aunque en estas jornadas y en todos los ámbitos se dice consumo, estamos queriendo decir uso. Es importante que retengamos también los aspectos de consumo, porque inciden en la planificación. Para eso traigo un ejemplo de un balance hidrológico en el riego en los sistemas en lámina libre. Supongamos que tenemos una fuente superficial con 120 hectómetros cúbicos de disponibilidad y dedicamos a la dotación de unos ciertos sectores de riego 100 hectómetros cúbicos, dejando libres río arriba 20 hectómetros. En los sistemas en lámina libre, puesto que el agua, parte del uso del agua se va destinado a propulsar la lámina libre hasta el final de la parcela, se pierde, sale de la parcela un porcentaje importante de agua en forma de filtraciones y en forma de escorrentías. Pero este agua que abandona la parcela, los retornos, no desaparece, no se desintegra, acaba en acuíferos y finalmente acaba emergiendo en el río. O queda en el acuífero para un uso posterior. De tal manera que si unimos los 20 hectómetros que tenemos en el cauce más los 30 de retorno, por decir algo, tendríamos un total de 50 y 70 sería el agua consumida, realmente gastada, que no retorna a la cuenca dedicada a la producción. El balance cambia radicalmente cuando realizamos una modernización con un sistema presión por goteo por aspersión. Podemos, incluso porque tenemos menos fugas, reducir la dotación, reducir el uso y bajar de los 100 hectómetros a 90, ahorrando aparentemente 10 hectómetros que quedan en el río. Pero si analizamos el ciclo completo, veremos que quizás este ahorro no ha existido. ¿Por qué? Porque el riego tecnificado es mucho más eficaz y gracias a esa eficacia eliminamos el estrés hídrico y nos permite intensificar, ampliando la densidad de cultivo, permitiendo doble cosechas, nos hace producir más. Y este aumento de producción va a ir asociado a aumento de evapotranspiración. Los retornos son ya muy pequeños, de tal manera que ahora, tras la modernización, nos podemos encontrar con que las 30 unidades de río arriba más las 9 nos dan un total de disponibilidad de 39, que es menor de las 50 de antes. Y estas 50 de antes serán las que alimentaban pues, riegos a través de pozos, abastecimientos, hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Se nos presenta la paradoja hidrológica. Hemos reducido el uso de agua, pero, sin embargo, el consumo ha aumentado y tenemos menos disponibilidad. Para evitar esto, deben realizarse reducciones de dotación muy estrictas, muy grandes, no meramente testimoniales, y eso genera una pequeña contradicción. Si reducimos tanto las dotaciones para no aumentar el consumo, no aumentamos la producción y ¿quién quiere invertir dinero y hipotecarse para producir menos? Por tanto, es un problema que tenemos ahí que abordar. Sí, además, confundidos por el aparente ahorro que supone la modernización y el agua que se ha liberado, o parte de ella, la dedicamos a ampliación de regadíos, pues la cosa aún empeora. De esa ampliación, nuevamente, tenemos nuevas evaporaciones definitivas y resulta que ahora en este nuevo balance, entre antes y después, aunque aparentemente el uso es el mismo, no ha aumentado el uso, sin embargo el consumo ha aumentado notablemente. Ese sería el efecto rebote. Hay numerosa documentación o antecedentes bibliográficos en los cuales, científicos, en los cuales se recoge este proceso. La propia FAO elaboró un documento, un informe, donde alertaba de estos mecanismos contradictorios y recientemente el Tribunal de Cuentas Europeo ha generado un informe cuyo título es muy elocuente. Pues, uso sostenible del agua en la agricultura, 2 puntos. Probablemente los fondos de la PAC favorecen un consumo de agua mayor, pero no más eficiente. Lo de la pérdida de eficiencia hace referencia no tanto a la eficiencia de aplicación, sino a la falta de eficiencia que sucede en algunos sitios, por ejemplo, en Aragón, donde en zonas desérticas rabiosas empleamos cultivos de muchísima dotación de agua, como maíz y alfalfa, que son de muy poco valor añadido. Esa sería la falta de eficiencia a que hace referencia. Bueno, aquí están las conclusiones, las salto. Para tener en cuenta y darle la importancia que merece el aspecto cuantitativo de la presión,
Se está adoptando en la planificación hidrológica lo que llamamos el índice de explotación del agua, el IEA, y las siglas inglesas el WEI, vamos a llamarlo el WEI Plus. También está apareciendo este índice en la PAC del periodo 2023. El índice es un ratio entre agua consumida, es decir, evaporada, extracciones del sistema menos retornos, respecto a los recursos naturales en un cierto periodo. Por supuesto, en las cuencas donde tenemos una gran presencia del regadío, el 95% del agua consumida, es decir, agua evaporada, no el 95% del agua de la cuenca, no, sino que del 95% del agua que se evapora en la cuenca y que no retorna, del total, el 95% somos nosotros, somos el regadío. Normalmente se considera que este índice debe de estar por debajo de 90 para que no haya situaciones de riesgo cuantitativo. Y a partir de un valor de 40% se entiende que las situaciones son de presión grave. Podemos pensar que el 40% es una cifra modesta, porque todavía libera un 60% de agua. Pero vamos a ver que esto no es así con un pequeño ejemplo. Si estos son los recursos naturales de un cauce durante un año y tenemos un WEI superior al 40%, por ejemplo, el 50%, en un año normal, o un año húmedo, pues efectivamente habrá excedente de recursos. Pero en los años secos, que son los que habitualmente tenemos cuando tenemos que regar, con reducciones en las sequías de un 30, 40, un 50%, resulta que en esos momentos nos queda solo un 10% disponible para todo el resto de usos no consultivos, hidroeléctricos, industriales, abastecimiento, ambientales, y esa cantidad tampoco permite la calidad suficiente. Por tanto, al final, ¿quién paga el pato? Pues la reducción de consumos, la reducción de los elementos que más se evaporan, para dejar hueco suficiente para el resto de usos. Una serie de referencias en que, desde el punto de vista agrario y ambiental, indican que estos parámetros se van a utilizar como marcos de referencia y, como comentaba antes, señalar que entre los indicadores de impacto de las inversiones relacionadas con la movilización de regadíos aparece como indicador de impacto precisamente este índice, que se dice que las inversiones tienen que reducirse, no aumentarse. Ya veremos cómo. La situación en este momento a nivel de cuencas pues, indica que la mayor parte de las cuencas importantes están con un índice WEI elevado. Por ejemplo, en Aragón estamos ahí justito, ¿cómo retrocedo? Estábamos ahí justito en el 40%, ahora estamos en el 41% y enseguida estaremos en el 44%. Todo esto según los datos de la Confederación, que tienen también sus incertidumbres. En el Guadalquivir, en el 2017, estábamos en el 45% y el nuevo plan hidrológico pues, nos marca un 48%. Quizás sea mayor, 55% o más. Lo digo porque, hojeando el plan hidrológico de la cuenca de Guadalquivir, he encontrado algunas cuestiones que no entendía bien, quizás ustedes me puedan explicar mejor. Y es, por ejemplo, las escasas dotaciones que está recibiendo el olivar, que son relativamente pequeñas comparadas con las medidas de evapotranspiración que el propio plan recoge. Con lo cual, igual está habiendo más evapotranspiración de la que se cuenta y también igual hay menos recursos de los que se dice porque hay discrepancia en cuanto a los recursos naturales, si son 7.000 hectómetros al año o son 5.000 y pico. Bueno, todo eso crea una cierta ambigüedad y si oficialmente estamos en el 48-50%, quizás estamos en un nivel superior. En el futuro, ¿qué nos depara? Pues el cambio climático pues, parece que nos depara un agravamiento del proceso. Con una hipótesis, digamos, moderada, de aumento de 2 grados, pues resultaría que prácticamente toda la península estaría con un WEI superior al 40%. Es decir, en una situación de estrés grave y las zonas del sur con estrés gravísimo. Además, veamos algo que nos va a marcar el futuro. Es que si esto se cumple, será un problema singular de la península. Será un problema singular de España. El resto de Europa se va a desentender porque no va a tener estrés hídrico, al contrario, va a tener precipitaciones medias, aunque haya sequías, precipitaciones medias superiores. Luego, posiblemente la respuesta será, allá ustedes se las entiendan y se han pegado un tiro en el pie, pues soluciónenlo. No habrá posiblemente programas de ayudas masivos como cuando hay problemas generales que afecten a toda Europa. Y si el escenario es algo más... ¿Esto no pasa? Ah, sí. Pues no. Vaya. Vale, sí. Y si el escenario es más grave, pues entonces encontraríamos que prácticamente toda la península, salvo la cornisa cantábrica, estaría con un índice de extracción 70-80%, que esto es sinceramente apocalíptico. Significa la desaparición del regadío y de la agricultura en toda la península. Esperemos que esto y lo anterior no se cumpla. Con lo cual, otra vez, perdón. Sí, a ver.
quiero ir para atrás. Para reducir o mejorar la situación tendríamos dos opciones. O de aumentar el denominador, es decir, aumentar los recursos, aunque fuera de forma artificial, solución que creemos que es posible, pero de muy limitado efecto, esa no va a ser la solución, o reducir el consumo de agua. Es posiblemente la única alternativa que nos queda. Por tanto, ¿qué soluciones se nos plantean? Bueno, pues nos queremos focalizar en lo que afecta a medidas para la reducción del consumo, porque las medidas destinadas a aumentar la oferta de agua creemos que pertenecen a propuestas tradicionales, pero que están ya agotadas y que no van a ser efectivas. Nuevos embalses, trasvases y desaladoras no hay que descartarlos, van a ser necesarios, pero puntualmente. Su posibilidad de aplicación sistemática y su eficacia va a ser muy limitada frente a los desafíos que hemos marcado. Por tanto, hacer de ellos un banderín de enganche de forma que tengamos una huida hacia adelante a través de una puerta falsa que nos lleva a un callejón sin salida, creemos que es a lo que nos abocan. Por tanto, por falta ya de tiempo, voy a obviar la explicación o el razonamiento de por qué estas medidas entendemos que van a tener muy poco impacto. Por ejemplo, aumentar los recursos regulados a nivel de todo el país, teniendo en cuenta que tenemos un patrimonio muy extenso y que no se llega a saturar, que no llega a culminarse, pues nos puede conducir a situaciones como la siguiente. Si en los últimos 20 años hubiéramos dedicado inversiones importantes a duplicar la capacidad de regulación en toda la península, pues posiblemente en muchos sitios lo que tendríamos seríamos flotas de este tipo, doble de flotas de este tipo con la mitad de agua. No habríamos incrementado la capacidad de regulación durante las sequías. Respecto a los trasvases, pues encontramos problemas energéticos y problemas de dónde trasvasar. Si los únicos puntos que van a quedar algo libres de estos problemas van a estar a 1000 kilómetros. Y en cuanto a la desalación, pues tiene un recorrido muy limitado precisamente por sus costes energéticos. La modernización ha sido la bala de plata que se ha empleado, digamos, en los últimos 20 años, pero ha acabado siendo en una medida de aumento de manejo de la oferta, de la demanda, sino de aumento de la oferta. Tiene muchas ventajas, pero como ya hemos señalado, si no se lleva adecuadamente, termina aumentando el consumo de agua y, sobre todo, el energético. Por tanto, y con eso vamos terminando, nos queremos focalizar en las medidas de reducción del consumo. Insisto, sin descartar que algunas medidas de oferta de agua puedan ser necesarias, pero, reitero, puntuales e insuficientes para el desafío. Este programa integral de adaptación de reducción de consumos, desde luego, tiene una serie de características. Debe combinar diversos tipos de medida, tiene que ser a medio y largo plazo, pero hay que ponerlo en marcha inmediatamente porque los problemas ya están aquí. Tiene que ser adaptable, graduado a la evolución, flexible, puesto que hay muchas incertidumbres en lo que va a pasar en el futuro en cuanto a disponibilidad de agua, disponibilidad de energía, y, por tanto, conforme esas realidades se materialicen o no, pues tendremos que tener flexibilidad para implementar unas medidas u otras. Y tiene que ser diferenciado y ajustado para cada tipo de regadío y territorio. El regadío no es único, tiene mucha diversidad, incluso dentro de un mismo territorio. Por tanto, no puede ser monolítico, rígido, sino todo lo contrario, ¿no? Muy flexible y muy dotado, sin maximalismos de ningún tipo de recurso. Pero, desde luego, algo que parece que es inmediato, sin esperar a elaborar ese programa, es que tiene que haber una moratoria de proyectos de nuevos regadíos, porque cada hectárea que en este momento se pone en riego es un clavo en el ataúd de las existentes. Por la misma razón, la vigilancia y clausura de usos ilegales y la condicionalidad de la modernización del regadío a la reducción del consumo, y no solo de uso, aunque llamemos consumo a lo que es uso. Un primer bloque de medidas serían las tecnológicas, en las que podemos estar todos de acuerdo para, mediante manejo y técnicas especiales, reducir la evapotranspiración. Por ejemplo, riego deficitario controlado, sombreado de copas. En estos casos, lógicamente, la tecnología, el riego tecnificado, el riego de precisión nos va a ayudar. No tanto en los hortícolas, donde el riego de precisión, en el fondo, va a aumentar el consumo. Y otra serie de ideas y otras muchas que pueden ser bienvenidas. Pero hay dos límites a esto. En primer lugar, es que estamos añadiendo quizás, en algunos casos, nuevas capas de complejidad y de coste que pueden expulsar explotaciones pequeñas, desbordadas por la técnica en sí y por el coste de la misma.
Y lo segundo, porque estas medidas, siendo necesarias, bienvenida sea la tecnología, que nos va a ayudar, tampoco nos van a salvar porque no son suficientes. En este mismo informe que hemos comentado antes, aplicando todas las medidas de los planes hidrológicos y buenas prácticas, vemos que el índice de presión evaporativa se reduce muy poco. Luego, no va a ser suficiente. Un segundo bloque de medidas vendrían indicadas del tipo estratégico, con esto estamos acabando, que serían la sustitución de cultivos por otros de mayor valor añadido, incluso más demandantes de agua, siempre que se reduzca superficie, teniendo en cuenta que continúe la diversificación, porque si diversificamos o hacemos transferencia de maíz a almendro y plantamos todo de almendro, pues el sistema se convierte muy rígido frente a las sequías y los cultivos anuales nos pueden servir de fusible para encajarlas. Unas modernizaciones que necesariamente vayan acompañadas de reducción de consumo, no solo de uso, y una financiación del 100% de aquellos sistemas que haya un compromiso de reducción adicional de uso. Además, creemos necesario potenciar los cultivos agroecológicos porque están orientados a la calidad, no tanto a la cantidad, y conservan mejor los recursos. Y, por último, el último recurso, la medida más dolorosa, que supone un trauma, dado que es desandar parte de un camino que hemos andado arduamente durante un siglo. Y es que cuando las anteriores medidas no puedan implementarse o no sean suficientes, aparecerá una retirada de superficie. Esto puede suceder, está sucediendo ya, de forma caótica y a la brava, es decir, explotaciones que se arruinan, que año tras año pierden la cosecha, que incrementan los costes, tiran la toalla y esa dotación acaba capturada por grandes explotaciones o grandes corporaciones, perdiéndose el tejido social. Entendemos que en estas circunstancias lo más prudente será anticipar esta eventualidad con un programa ordenado de retirada de superficies, donde quizás para las grandes superficies sea recomendado retirar un cierto porcentaje y en las pequeñas y medianas explotaciones pues una retirada voluntaria, incentivada con cambio de actividad, etcétera, etcétera. La reversión intermitente de regadío a secano es una posibilidad que se ha apuntado, pero creemos que es poco práctica. Pues para esto necesitaremos un estudio muy detallado, ¿de acuerdo?, atendiendo aspectos no solamente dafológicos o agrícolas, sino sobre todo a económicos y de mercado. Si saturamos el mercado de almendros, pues hemos hecho una torta como un pan. Hay que pensar si el maíz que retiramos, cómo se sustituye. Luego hay un montón de interacciones y el problema es complejo. Tiene que ser negociado con los agentes, consensuado. Tiene que estar dotado de financiación, de acompañamiento y estímulo suficiente. Este es un problema que hemos generado entre todos y los platos rotos no lo puede pagar la agricultura, que ya tiene sobre sus lomos bastantes palos recibidos. Y debe incluir otros elementos. Con esto concluyo, agradezco la atención y simplemente quería invitarles a la 12ª edición del Congreso Ibérico de Gestión y Planificación de Agua, que tendrá lugar en Murcia el próximo enero, donde hay un bloque destinado específicamente para sostenibilidad del sector agrario. Pues muchas gracias y perdón por la extensión. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Vamos a dar paso a la segunda intervención de este bloque introductorio. La realizará Luciano Mateo. Pues ve que avanzando. Luciano Mateo Íñiguez es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba. Actualmente es investigador científico del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC en Córdoba. Su línea de trabajo son ingeniería, hidrología, gestión y organización del riego, y tiene una dilatadísima experiencia tanto en proyectos nacionales como internacionales, tanto en África, en Latinoamérica, etcétera. Desde un punto de vista organizativo, vamos a intentar, si no tenéis ningún inconveniente, hacer su presentación Luciano. Como ambos ponentes se van a quedar en la sala, así confío, pues luego daría paso la mesa de expertos con las comunidades de regantes, y al finalizar este bloque, para el que también pediré a Pedro que sea disciplinado con el tiempo, porque luego tenemos otro bloque temático, pues hacemos un pequeño turno de intervenciones, de preguntas del auditorio. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, y gracias a los organizadores de estas jornadas por darme la oportunidad de estar aquí para reflexionar y compartir inquietudes sobre los desafíos del regadío. Yo me voy a centrar un poco más en Andalucía y
simplemente voy a dar opiniones, voy a reflexionar con vosotros, porque lo que yo sé de regadío es lo que he aprendido de los regantes. Entonces, no me queda nada que añadir o que enseñar a lo que Ricardo ya ha explicado con tanta vehemencia. He procurado, por tanto, ceñirme al título de la sesión y pensar en cuáles son los desafíos del regadío, agrupándolos en 3 grandes desafíos, que es competir en los mercados, garantizar el suministro de agua y convivir con el medio ambiente y la sociedad. Con respecto a competir en los mercados, mi impresión es que en Andalucía no lo estamos haciendo mal, al menos en comparación con el centro, el norte de España, algunas regiones que ya Ricardo ha mencionado. La agricultura de regadío en Andalucía se ha diversificado, se está diversificando, se ha especializado y además es dinámica. Son pujantes los sectores de las tropicales en la costa, no digamos las bayas, los berries en Huelva, no digamos el plástico en Almería. También hay nichos interesantes, menos conocidos, de producción de hortícolas en verano en las zonas altas de Granada, complementando la producción del Levante, cubriendo esa franja temporal del verano. Y luego está el Valle del Guadalquivir, que es donde nos encontramos, donde está claro, todos sabemos, la fruticultura en general ha progresado en los últimos años, con lo que eso implica en el segundo desafío que vamos a ver a continuación. Y la olivicultura también ha sufrido un cambio radical, tiene su propio camino desde el sistema de producción hasta el marketing, con, por supuesto, la entrada del riego como práctica cada vez más generalizada en ese sector. Entonces, todo esto ha ocurrido con el motor de la adecuación a los mercados, con variedades, especies nuevas que responden a esa demanda de los mercados, pero también gracias a la innovación en el regadío. Baste mencionar el riego por goteo, lo que ha supuesto para esta región, y otras técnicas que vienen asociadas al riego por goteo, como es el fertirriego. No me entretengo más aquí y me voy a centrar un poco más en el segundo desafío relativo a garantizar el suministro. Y simplemente voy a abundar en lo que Ricardo ya ha explicado en el contexto de Andalucía. Tenemos un déficit hídrico estructural. ¿Y eso qué significa? Pues que la garantía de suministro en relación a las concesiones es muy baja. Y más claro, este año no lo podríamos vivir. Esa es la realidad, es además recurrente, y entonces, bueno, las soluciones las ha repasado Ricardo. Se puede aumentar la capacidad de embalse, esa ha sido la solución tradicional. Se puede reducir la superficie de regadío, eso es algo que algunos grupos están demandando, pero la realidad es que, aunque hay reivindicación o demanda de aumentar la capacidad de embalse, está bastante estabilizada desde hace años, y que la superficie de regadío sigue aumentando. Esa es otra realidad, a pesar de los pesares. A esto se suma que los nuevos cultivos, la arboricultura, consume más agua de lo que consumían cultivos herbáceos más tradicionales, y también que la olivicultura, como decía, está evolucionando, de modo que el déficit de riego en el olivar es algo más
cultural que económico. De hecho, hay muchos olivareros que ellos mismos piensan que el óptimo económico de su explotación estaría con riegos de más cantidad de los que en realidad aplican. Por eso digo que es algo cultural. Y al ser algo cultural, lo normal es que evolucione y que en los años venideros el consumo, o primero el riego aplicado y por lo tanto el consumo de agua de los olivares aumente. Y de hecho es algo que ya estamos observando, aumentando esa demanda, la tensión principalmente en la cuenca del Guadalquivir, la tensión hídrica, pues va a aumentar. Eso es lo que debemos esperar. Hasta ahora, mientras todo esto ocurría, en buena parte es el agua subterránea quien está aguantando el tirón. Lo que ocurre es que en muchos casos se está haciendo con insuficiente conocimiento y monitorización hidrogeológicas de ese recurso, de ese agua, y también con una falta de reglas de gobernanza. Es decir, ahí vamos por detrás y todo esto es lo que quería decir en relación a lo que llamamos en alta, más relacionado con la planificación, pero en realidad quiero moverme al campo, más al nivel parcela, donde los agricultores tenemos realmente que buscar nuestras soluciones en el día a día. Y cuando llegamos a situaciones como las de este año y el año pasado, en los centros de investigación donde hay grupos especializados en el riego, enseguida salimos con el riego deficitario. Esto es muy nuestro, muy además de España, donde buena parte o la mayor parte de la investigación en el riego está centrada en el riego deficitario, con lo que no nos debe sorprender que si es lo que hacemos, es lo que saquemos a la calle. Sin embargo, la realidad es que el riego deficitario, más que una solución, es una fatalidad, es una necesidad sobrevenida. A mí me gusta, preferiría que volviéramos a hablar, como hablábamos antes, del riego óptimo, el riego bien hecho. Y en el riego óptimo, efectivamente, hay algunas circunstancias, algunas condiciones donde un riego deficitario moderado es el que encaja con el óptimo, pero dentro de un margen moderado, normalmente no muy alejado de esa práctica que ya hace el arboricultor, el fruticultor, de controlar el crecimiento de sus árboles, para que la mecanización sea posible, para que el acceso al árbol sea posible, para que la cosecha se facilite. Entonces, nos movemos, como digo, en ese margen de riego moderado cuando hablamos de riego óptimo, que es, como digo, del que preferiría que volviéramos a hablar, con lo que, no sé si es un jarro de agua fría o lo que estoy diciendo es una opinión en contra de la corriente, pero me preocupa, y por eso quería decirlo en este foro, porque primero un agricultor tiene una explotación donde hay muchos factores y la productividad del agua es solo uno de ellos. Hay otras productividades, hay otros plazos, tiene que mirar en el medio y en el largo plazo, hay otras restricciones, con lo que sería simplificar en exceso la propuesta de riego deficitario como respuesta a situaciones de escasez de agua. Me preocupa también porque esta venta que hacemos los investigadores del riego deficitario está infiltrándose en la planificación. Y aquí creo que incluso voy a opinar algo en contra de lo que estaba diciendo Ricardo. Hay un caso que a lo mejor alguno conocéis, yo he seguido un poco últimamente, que es la transformación al regadío de tierra de barros en Badajoz.
Ahí se habla de 15.000 hectáreas, con una dotación de 2.700 metros cúbicos por hectárea. La justificación es que allí lo que hay es olivar y viñedo tradicionales. Pero claro, si estamos hablando de un sector que tiene que ser competitivo, dotaciones de ese orden, de 2.700, los está condenando a quedarse como están. Las posibilidades de competir buscando nuevas especies, cultivando nuevas especies, nuevas variedades, o transformando el sector del olivar o del viñedo a líneas más competitivas, pues se están coartando. Pero además, las críticas que he visto a este proyecto vienen más por efectos sobre el medio ambiente en vez de sobre lo que una dotación restringida puede suponer en los recursos hídricos, en la sobreexplotación de los recursos hídricos. Y aquí vuelvo a la paradoja que mencionaba antes Ricardo, que es el efecto rebote. Si la dotación es insuficiente para ser competitivo, lo normal es que esos agricultores, esos regantes, de aquí a unos años, estén demandando más agua. Tienen el sistema de riego, lo que van a necesitar es más agua, la inversión gorda está ya hecha. Y eso va a significar, pues, más embalse, más regulación. Y si estamos ya en el límite de la explotación de los embalses, eso va a significar, de nuevo, tensionar el sistema. Entonces, bueno, me callo aquí. Había dicho que me iba a bajar a la parcela, al nivel de parcela, pero he vuelto al de planificación y lo dejo ahí, pero sí quería dejar esa advertencia o esa opinión mía. Entonces, en situaciones como las que estamos este año, si yo estoy diciendo que el riego deficitario no es la solución, iba a decir la panacea, no es ni siquiera la solución, sino que es una necesidad. Bien, incluso con todo el paquete tecnológico del que hablaba también Ricardo, y toda esta innovación, la sensórica, la Internet de las cosas, todo esto que nos está llegando y que también desde los centros de investigación estamos promocionando, de nuevo quizá en exceso, se está utilizando ya toda esta tecnología como etiqueta de sostenibilidad, cuando en realidad hay mucho detrás por recorrer. Bueno, dicho todo eso, la realidad es que cuando llegan años como estos, la forma de adaptarnos a esa escasez de agua, y no voy a decir nada que aquí no sepáis, es primero a través del plan de cultivos. Ha sido normal que los agricultores que tenían o no tenían árboles o empezaron a tener árboles, mantuvieran un colchón de tierra calma o de tierra de secano, o incluso este año está pasando de tierra que se siembra de algodón pero luego no se riega porque no hay agua. Que existiera ese colchón era habitual, pero cada vez es menos. Ese colchón se ha ido menguando, con lo que la posibilidad de concentrar un recurso limitado en los cultivos arbóreos es cada vez menor. Y esto es una advertencia que, bueno, obviamente está en la cabeza de todos los agricultores, una advertencia sobre la responsabilidad y la previsión que tenemos que mantener ante situaciones recurrentes como la que estamos viviendo ahora. Bien, eso lo puede hacer un agricultor en su explotación o en las explotaciones que tenga dentro de una comunidad de regantes, pero hay otro mecanismo, otro instrumento que creo que está funcionando y que es de los que yo pienso que son eficaces, que es la de acuerdos de cesión dentro de una comunidad de regantes. Incluso aquel agricultor que ha arriesgado y se ha quedado sin el colchón del que yo hablaba y por lo tanto solo tiene frutales, tiene la posibilidad de acordar con otro agricultor de la propia comunidad de regantes una cesión. Eso me parece
bueno, es cosa vuestra, son iniciativas de las comunidades de regantes. Desde mi punto de vista es de lo más eficaz que podemos, a lo que podemos recurrir en años como este. En la web de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior, hace unos días, leía que han gestionado este año del orden de 360 acuerdos de cesión, que es un volumen importante. Esto confiere flexibilidad a la comunidad de regantes y aumenta la productividad del agua a esa escala que socialmente nos debe interesar. Otro caso se ha vivido el año pasado y se está viviendo este año en el sector arrocero. Y lo menciono precisamente por este efecto en la productividad del agua. En el sector arrocero pues se limitó la superficie, es así como se materializa la limitación de agua, y enseguida empezó a haber un movimiento de acuerdos de cesión, pero en este caso no fueron dentro solo de las comunidades de regantes, sino gracias a que se constituyó la Junta Central de Regantes, estas cesiones se hicieron el año pasado y se han hecho este año entre comunidades de regantes. Es decir, abarcando una zona, una región más amplia, con lo que la ganancia de flexibilidad y de productividad es aún mayor. Digo lo de productividad, volviendo al sector arrocero, el año pasado lo que ocurrió es que, al limitarse la superficie, la zona cultivada y regada se concentró en la región más alta de la zona arrocera, donde la calidad del agua es mejor. Y, por lo tanto, la productividad media global aumentó el año pasado. Bueno, luego están también los contratos de cesión, ya sí entre comunidades de regantes, regulados por Confederación o por la Administración del Agua, que también en años como este están teniendo un papel, están jugando una función, aumentando de nuevo la flexibilidad y, como consecuencia de esa flexibilidad, la productividad del agua. Algo que quiero mencionar en relación a esto, porque creo que es interesante, es que todo esto es posible gracias a un desarrollo tecnológico que hemos vivido también en las últimas décadas. Para que esto sea viable, para que esto sea práctico, hace falta equipos hidráulicos, hacen falta contadores, hace falta electrónica, porque para que esto funcione con agilidad, tiene que funcionar casi en tiempo real. Entonces hace falta tecnologías de la información y la comunicación, y hace falta una comunicación también entre la comunidad de regantes y los regantes, es decir, que aparte de ese paquete tecnológico, necesitamos una administración interna en las comunidades de regantes. No voy a hablar más de esto, pero sí que me gustaría escuchar de esto, es un capricho que tengo, a los gerentes de comunidades regantes que van a hablar en la mesa redonda que sigue. Y fijaros que he sacado el valor, la aportación, la contribución con valor de los centros de investigación y la he puesto en las comunidades de regantes. Termino, pero muy brevemente, con el tercer desafío. Digo muy brevemente porque creo que ya lo ha cubierto Ricardo. Hemos hablado de restricciones en el suministro. Aquí entramos en el nexo agua, agricultura, energía. Las premisas nos las ha explicado Ricardo, pero es verdad que en el 2007-2008 sufrimos esa crisis energética en la agricultura y a partir de ese año hubo esperanza. Andalucía es un buen escaparate de lo que la energía fotovoltaica puede hacer, con lo que efectivamente las previsiones no son positivas, pero al menos yo tengo
cierta esperanza en respuestas tecnológicas, en este aspecto concreto, en el aspecto de la energía. Y, de nuevo, esto es más una opinión que otra cosa. Ya voy a hablar solo de lo último, una palabra, contaminación difusa, que es otro de los desafíos, eliminar esa contaminación, minimizarla y eliminar aquella que sea irreversible. De hecho, la innovación está más centrada en la contaminación o en el mejor uso del agua y los fertilizantes que en el aumento de la producción, la innovación tecnológica. Creo que tampoco estamos en mal camino, aunque queda mucho por recorrer. Y uno de los ejemplos, y me gustaría escuchar hablar a Fernando Sánchez, viene de Huelva, cómo en los últimos 10 años se ha ido consiguiendo a través de, bueno, pues de tecnología, pero sobre todo mucho asesoramiento, reducir la aplicación de agua en el sector de la fresa. Pero lo importante, a lo que yo quería hacer ahora mención, es a cómo, enganchada a esa reducción de agua, hay una verdadera reducción en la aplicación de fertilizante y, sobre todo, en la lixiviación de nitratos. Simplemente quería lanzar este mensaje positivo de que queda mucho por hacer, pero que estamos en caminos de mejorar lo que era mejorable. Y también, pues, por este dinamismo del que hablábamos hace un momento, donde estamos todos implicados. Ahí termino, Miguel Ángel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciano, por la puntualidad. Vamos a dar comienzo a la mesa de expertos. Pido que suban al estrado Pedro Parias, Antonio Pantuso, José Antonio Pérez, Fernando Sánchez y María Ascensión Carmona. Os podéis sentar como que te presento y luego te... Sí. Te he mandado un correo, si al final lo puedes poner un link, señores, de la jornada del mercado eléctrico de 2027, que fue el martes. ¿Me la pasa por WhatsApp o por correo? Por correo. Ahora lo veo y... Si lo puedes poner simplemente al final. Sí, perfecto. Oye... Bien, voy a presentar al moderador. Pedro Parias es suficientemente conocido en el sector. Es ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, máster del Instituto Internacional San Telmo, secretario general de la Asociación Feragua de Comunidades de Regantes de Andalucía desde el año 96. Ha sido representante de esta entidad en diversos foros a nivel regional y nacional. Una persona con muchísima experiencia en este ámbito, con una ardiente defensa de los derechos de los regantes y de las comunidades de regantes. Así que, sin más dilación, Pedro. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, en primer lugar, a los organizadores de Expofaro, Miguel Ángel, al Ayuntamiento y al Grupo Santander, que patrocina esta jornada, que, bueno, ya es el cuarto encuentro que nos reencontramos todos los años en este foro. Voy a ser muy breve. Voy a presentar a los 4 ponentes primero y luego irán tomando la palabra ellos. Hemos intentado, cuando me llamo Miguel Ángel, tener de alguna manera representantes de todas las cuencas andaluzas, y tenemos representantes de la cuenca mediterránea, que viene de Almería, de la cuenca del Tinto de el Piedra, de las cuencas atlánticas, que viene de Huelva, y 2 representantes muy cualificados de Guadalquivir. Bueno, van a hablar por orden Antonio Pantuso, que está aquí a mi derecha, director gerente de la Comunidad Regante del sector B12 del Bajo Guadalquivir. Él es ingeniero de caminos y desde hace un par de años gerencia y dirige esta Comunidad Regante, que es un modelo de ejemplo en el Bajo Guadalquivir. Posteriormente, José Antonio Pérez. José Antonio es presidente, es el único de los 4 que es presidente de la Comunidad Regante 4 Vegas de Almería. Él es agricultor, lógicamente, y viene a representar también un poquito un sector del regadío,
una parte del regadío, que es el de las aguas regeneradas. Su comunidad de regantes riega la zona de Almería exclusivamente con aguas regeneradas, que es parte de las soluciones que se han puesto anteriormente por los anteriores intervinientes. Luego Fernando Sánchez, al fondo a la derecha, secretario gerente con el regante de Palos de la Frontera. Él es químico y persona, bueno, también gran conocedor del sector, es a su vez vicepresidente de nuestra entidad de Feragua por la cuenca del Tinto de Piedras. Y por último no podía faltar, tenemos en el sector mujeres, y en este caso, pues Sensi, Asociación Carmona, gerente de la comunidad de regantes Genil Cabra, desde hace también un par de años, aunque lleva en la comunidad más de casi 20 años en labores técnicas. Sin más, yo le cedo la palabra a Antonio. Muchas gracias Miguel Ángel por la invitación y muchas gracias a Pedro y a quien me acompaña en la mesa, que llevan muchísimos años defendiendo al regadío andaluz y proporcionando sobre todo soluciones para atender a las necesidades de las distintas comunidades regantes que llevan. Bueno, pues yo en la presentación voy a presentar inicialmente la zona regable y los distintos hitos históricos que han hecho que se vaya configurando tal como es hoy y los nuevos desarrollos futuros. La comunidad de regantes se encuentra en la parte baja del Bajo Guadalquivir, en el antiguo lago Ligustino, una zona tertésica y terreno arcillosos, limosos de aluviones del río, que son de una manera muy salinos. Fue un proyecto muy interesante el que se inició a finales del siglo XIX y a principios del XX para transformar en regadío toda esta zona, y con el potenciamiento de las políticas hídricas e hidráulicas de la segunda mitad del siglo XX, pues se inició su desarrollo, y no fue hasta el año 80 en la cual se configuró tal como es hoy, con 3 sectores de riego, 1.142 parcelas de regadío y una distribución tanto de sistemas de riego como de sistemas de drenaje, porque estas tierras, para poder ser regables o para poderse aprovechar, necesitan ir drenando los excesos y las sales que tienen estos terrenos. Entonces, a lo largo, desde el 1980 hasta hoy, todos los años necesitan distintas labores que los agricultores del sector B12 aprendieron a realizar y realizan de una manera muy eficiente, y así poder desarrollarlo como ven en la imagen. Consigue desarrollar importantes producciones, sacando a relucir esas labores que realizan cada año. Un hito muy importante tras la transformación en regadío fue la construcción de la balsa de Melendo, una infraestructura de regulación que es fundamental para la zona, porque permite la integración medioambiental, pero al ser una balsa de acumulación en la parte baja de toda la cuenca y del canal del Bajo Guadalquivir, pues proporciona el agua justa y necesaria a todos los regantes, favoreciendo o ayudando a la gestión de toda la parte final del canal y de la cuenca. Llevó aparejada la puesta en funcionamiento de la balsa de Melendo un complejo sistema de telecontrol y automatismo que permite controlar tanto el nivel de agua de entrada a la balsa como el nivel de la balsa, y también los sistemas de gestión del canal. Y eso hizo también que en el 2007 se llevara a cabo un proceso de modernización de toda la zona regable para la incorporación de contadores en parcelas. Entonces, desde ese momento, pues con un sistema que se transmite vía radio, pues permite al regante y a la comunidad tener un control exhaustivo del suministro de agua que va realizando en cada momento, en tiempo real,
a cada uno de los regantes. Tanto permite la operación de las 13 estaciones de bombeo que tiene la comunidad, como también la gestión de esas 1.142 parcelas que la conforman. Tiene también un sistema que han ido evolucionando a lo largo de los años, con un sistema también de automatización de los canales en lámina libre que transmiten o que reparten el agua en toda la comunidad, y a través de un sistema de consigna y apertura y cierre de compuertas automáticos se permite regular y controlar todo el agua que se va suministrando. Se tiene un control permanente de las presiones, de tal manera que se le proporciona al regante una presión uniforme en todo el tiempo, en torno a 4 bares de presión. También se tiene el control del caudal que se está suministrando en cada una de las estaciones de bombeo, los controles que favorecen y ayudan al mantenimiento y al control de todos los problemas que suceden día a día en la explotación. Y la parte más importante para el regante es que le permiten controlar cuánto ha consumido día a día a través de una aplicación móvil. Con esta aplicación el regante accede con su usuario y su contraseña, puede controlar si su hidrante está regando, con qué caudal, si tiene algún tipo de alarma, algún tipo de incidencia, y puede programar tramos horarios durante una semana para programarlo en un día, todos los cambios y las aperturas y cierres de las válvulas que tiene en su instalación. Y la parte más importante es que tiene tanto el control del volumen que ha consumido en Punta Llana y Valle, discriminado en tramos horarios, y el volumen que le resta de la dotación que aprueba el Pleno de la Comisión de Desembalse cada año. Y, como ven, el máximo volumen, y también se tiene un control del caudal, de tal manera que así en cada una de las parcelas pues se va asegurando que no superan el caudal máximo y, por tanto, le aseguran la presión al regante que se encuentra en el punto más desfavorable, y todo a través de software. Esta aplicación se ha ido modificando a lo largo del tiempo, y en las últimas semanas hemos incluido distintas mejoras, como una posibilidad de tener un aviso personalizado al regante y que el regante podamos tener certeza de que lo ha leído, y también una parte en la que el regante puede ver en tiempo real qué estación de bombeo está funcionando y cuál no, de tal manera que se puede organizar también en su día a día de una manera más sencilla. Este proyecto es un proyecto que va continuamente en desarrollo, porque la comunidad tiene estas infraestructuras que ven: una balsa, 21 estaciones de bombeo, 13 de riego y el resto de achique de aguas pluviales, una gran cantidad de tuberías, caminos y también una gran cantidad de canales y también unas oficinas que es desde las que se controla la sala de control, y también se tiene el control de las emergencias de la zona. Entonces, como principales resultados y conclusiones, pues lo que se destaca es la mejora en la calidad del suministro al regante, la disposición y su mayor información, también que eso ha permitido que todas las explotaciones agrarias pues hayan ido mejorando a lo largo de los años, porque el regante tiene un mayor control, un mayor recurso, y también puede diversificar sus inversiones, y también la mejora continua de los sistemas de control. Eso ha permitido que la comunidad pueda ahorrar también en personal, y el personal que realizaba labores de guardería, en torno a 30 personas desde el inicio, pues actualmente desempeña otras funciones dentro de la comunidad, manteniendo el mismo número de empleados, siendo más especializados cada vez. Y como desarrollo futuro, pues principalmente la necesidad de nuevas infraestructuras de regulación, con la inclusión de nuevas balsas pequeñas que pudieran favorecer el desarrollo de esta zona,
También la gestión y el control de la retirada de los sedimentos que están depositados en la balsa del Brija al encontrarse en la cola del canal. La mejora en los sistemas de información al regante a través de la página web y para mejorar los sistemas de comunicaciones. Y también, como último, pues un proyecto que pueda seguir desarrollando y que pueda seguir mejorando las infraestructuras de la comunidad, como es el control y una mejor sistematización de todos los procedimientos internos, tanto de atención al regante como del propio mantenimiento que se produce en la explotación de los trabajos que realiza la comunidad. Pues muchas gracias y doy la palabra al moderador. Presentará al siguiente ponente. Muchas gracias. Intento ser breve. Bueno, de hecho, esta mañana tenía el dilema si venirme en zapatos o en zapatillas, pero como había que ir deprisa, usted por las zapatillas. ¿El manual de esto no lo tengo? ¿Alguien me lo puede...? Ah, lo van a poner ellos, vale. ¿Cuál avanza? Ah, vale, perfecto. Bueno, pues como había prisa, empiezo por las conclusiones, que básicamente son de carácter social, económico y medioambiental. Decir que hay una cuestión en la reutilización que a veces se olvida, y es que antes de reutilizar, antes de regenerar, hay que depurar. Y que probablemente en España haya que plantearse invertir en depuración antes que pagarle multas a la Unión Europea. Para nosotros, frente a lo que decía el profesor Aliós, la reutilización sí es un recurso complementario. En otras partes estoy totalmente de acuerdo con él, no es un recurso complementario, pero en nuestro caso sí que lo es. Hay una reivindicación que dejo aquí plasmada, es que los tratamientos terciarios deben ser realizados por los operadores de la SEDAR, que el tratamiento terciario debe formar parte del proceso integral de tratamiento del agua que ha ensuciado a alguien. El que ensucia paga, ese sería el principio. Y en esta situación las comunidades de regantes nos limitaríamos a ejercer el rol de distribuidores del agua y luego ya nos pelearíamos con quien tuviéramos que pelearnos por el precio del agua. Precio por el del que siempre los regantes vamos a estar en desacuerdo. Pero quiero que presten atención a eso que digo. Un regante se quejará siempre del precio, pero no soportará nunca quedarse sin agua, porque dejará de ser regante, simplemente por eso. Y en un momento en que está muy en boga la energía, cosa que nosotros, la energía verde, cosa que nosotros no desdeñamos, pero nuestra prioridad no es la energía, sino el disponer de agua. En este sentido, nuestros recursos económicos van a ir destinados a disponer de mayor cantidad de embalses para poder aprovechar mayores porcentajes aún del agua depurada de la ciudad de Almería, que ahora mismo se mueve en torno al 70% del agua que genera la ciudad. Para avanzar, ¿me habéis dicho que era este? ¿Cuál? Sí. Vale. Bien, estoy dándole las gracias en nombre de las personas, que ahora somos 30 personas, más un técnico del grupo ASBAR Agriculture, que es quien nos lleva el asesoramiento. En el inicio éramos los que ven ahí y les estoy dando las gracias. Ya, sin más, sí que voy a entrar en la ponencia. Todas mis ponencias comienzan con esa diapositiva, que es un poema mío y un recuerdo a mi difunta esposa, y un poema con el que pretendo decir que las cosas tenemos que decirlas como sepamos decirlas, que es importante decir las cosas. Ha dicho Pedro que soy agricultor y, por tanto, mi formación académica no da para meterme en grandes cuestiones técnicas, pero, bueno, queda ahí esa diapositiva. Ya sin más, sí que empiezo. El título de la ponencia es Reutilizar en Cuatro Vegas un rotundo éxito agridulce. De las partes agrias no voy a hablarles, pero básicamente están relacionadas con la falta de depuración. Y pondré algo de prosa en mi exposición, porque si no sería todo un poema, y claro, no se trata de eso, no he venido yo a contar esa historia aquí. Algunos datos, no soy muy amigo de meter cifras, pero algunos datos pues nos vienen a decir que desde 1998, hagan las cuentas y son 25 años, hemos reutilizado del orden de 135 hectómetros cúbicos de agua, que para nosotros el agua regenerada es el principal recurso hídrico,
eso es una base del éxito, porque se concibió como recurso complementario de los recursos convencionales. Sin embargo, hoy día, si quitamos la regeneración y la reutilización, nos arruinamos. Las bases de nuestro éxito han sido básicamente que el agua era de mejor calidad que el agua subterránea, que nuestros precios competían con la del agua subterránea y que, como consecuencia de esa calidad del agua, las producciones de los agricultores eran mayores. Diré en algún momento de la exposición, si me da tiempo, que tenemos lista de espera de regantes que quieren integrarse. ¿Qué ha permitido? Pues ya lo decía al principio, por la continuidad de la actividad agraria, generación de empleo y riqueza, el incremento de las producciones como consecuencia de lo anterior. Una cosa muy importante, el ahorro de la compra de fertilizantes, porque las aguas regeneradas contienen niveles altos o niveles importantes de concentraciones de fertilizantes. IFAPA ha hecho estudios sobre ese particular donde determina cuáles son los niveles de ahorro. Por supuesto, ha permitido fijar población al suelo, ha permitido certificar fondos operativos, porque en nuestra zona somos la única comunidad de regantes con concesión y, por tanto, la gente quiere estar en Cuatro Vegas para que se puedan certificar para tener subvenciones. Ha permitido recuperar el acuífero. Todo el agua que se haya obtenido mediante regeneración-reutilización no ha sido extraída del acuífero. Pero en ese sentido he hecho en falta una Junta Central de Usuarios que permita priorizar cuáles son o cuándo han de usarse cada uno de los recursos disponibles. Eso lo he hecho en falta. Y, por supuesto, hay una cuestión que todo el agua que nosotros regeneramos y reutilizamos ha permitido que la EDAR se ahorre electricidad en vertido al mar y que seguramente también se ahorren el canon de vertido. No sé si la gestora de la EDA o el ayuntamiento. Aquí me tienen divulgando la experiencia, no al burro. Venía de hacerlo en la isla griega de Lesbos. Y a ver si esto cambia. Bien. Hay una cuestión, es que ¿por qué se reutiliza? Básicamente porque hace falta agua. Si no hace falta agua, no se reutiliza. Me refiero a reutilización planificada, no a la otra. Leía en Wikipedia, que parece que es la sabia, pues que hace 3.000 años o hace 3.500 años antes de Cristo ya había ciudades en el Indo que tenían sistemas de alcantarillado. Por tanto, aguas abajo había reutilización, fuera del tipo que fuera. La reutilización que nosotros hacemos plantea la obligación de cumplir determinadas normas. Actualmente el Real Decreto 1620 y próximamente el de la Unión Europea, de cuyo número no me acuerdo. Bien, para resolver algunos problemas hay que recurrir a la industria, que nos aporta en este caso a los compañeros de STF Filtros, los compañeros, amigos o proveedores. Digo amigos porque la relación es muy cordial, pero son proveedores. Ellos se pusieron encantadísimos de ponernos un sistema de sílex antracita y posteriormente un sistema de filtros de 20 micras, ¿vale? ¿Cuál ha sido el resultado de...? Bueno, como decía, estas son algunas normas. Ahora explicaré los resultados de esta inversión. Y la inversión tiene por objeto cumplir normas para regadío que, paradójicamente, en algunos casos son mucho más exigentes que para bañarse. Uno puede ir a un río, un lago, un estanque y pegarse un hartá de coliformes que no sirven para regar, con riego localizado para cultivo en tutorado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el resultado de la instalación del sistema, como hemos visto antes, lo tienen aquí reflejado, de unos 1.200 aproximadamente, el que quiera que haga la suma, controles analíticos que se realizan a lo largo del año, pues tienen los grados de cumplimiento del Real Decreto 1620 y cuáles serían los grados de cumplimiento respecto de la nueva norma de la Unión Europea, que no solo tiene estos parámetros, sino que tiene también parámetros de presencia de medicamentos y materias emergentes. José Antonio Salinas, que está aquí, me comunicaba el otro día que en una experiencia que habían hecho la presencia de ese tipo de medicamentos era mínima. Y bueno, este sería el grado de cumplimiento en función de dónde se nos encajara, porque claro, todo depende de dónde te encaje. Bueno, esta es una diapositiva del sistema donde en esta parte de la inferior izquierda somos regeneradores y llevar el agua hasta el punto de regeneración nos cuesta 1 kilovatio metro cúbico, y en la otra parte somos reutilizadores.
donde en algunos puntos nos supone casi 0,8 kilovatios hora metro cúbico llevar el agua. Bien, por supuesto, tenemos distintos modelos de suministro. Tenemos un suministro a demanda que nos hizo la Junta de Andalucía, que era maravilloso y que es maravilloso, pero que en determinados momentos yo no quisiera estar en la comunidad de regantes porque todo el mundo quiere regar 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, claro, y ahí no hay sistema que sea capaz de hacerlo. Frente a ese sistema, la comunidad de regantes hemos promovido el suministro a balsa. Y tenemos, pues, gente que tiene suministro a balsa sin control, pero tenemos otras zonas donde el suministro a balsa lo hace la propia comunidad de regantes y alguna cuestión relacionada con el suministro, es que tiene que ser por tubería color violeta de Pantone no sé qué, etcétera, etcétera. Modelo de gestión. El modelo de gestión está, por ejemplo, basado, por supuesto, no se suministra agua si no hay contador. Eso va, eso es prioritario. Si no hay contador, no hay suministro de agua. Y tenemos un modelo de gestión basado en estimular el ahorro. Lo digo así para no decir que penalizamos los consumos excesivos con recargos de hasta el 45% sobre el precio base. Y tenemos que decir que la gente cumple mayoritariamente, ¿vale? Por supuesto, riego por goteo. Y esta diapositiva es una gráfica, la superior, de cuál fue el comportamiento en la campaña agrícola del año pasado, que empieza el 1 de agosto, cómo en un mes o mes y medio bajaron nuestras reservas hasta el 7% de capacidad, de cómo hay momentos en que nos sobra agua de la depuradora, pero momentos en que nos falta toda, ¿vale? Porque la demanda es altísima. Y en la diapositiva de la parte inferior tengo la misma gráfica de arriba en un rango de tiempo más corto y la más oscura es la de este año. Esto tiene días, Y aquí tenemos presencia de agua desalada como complemento. Podemos decir que nos estamos moviendo ahora mismo, esta mañana me parece que estábamos sobre el 88% de nuestra capacidad de reserva llena. Eso, con agua regenerada y agua desalada se ha conseguido eso. La captación de agua desalada es muy puntual, es en ese momento que la curva está abajo. Sí, acabo en un minuto seguro. Coste, lo que decía antes, el agricultor se va a quejar del precio, pero no va a permitir que le falte. El coste de metro cúbico en esta situación de solo regenerada estaría en torno a 0,50 euros metro cúbico y aquí con agua desalada en 0,55. ¿Por qué? Porque el porcentaje de agua desalada es muy pequeño en el mix. Bien, había dicho en algún momento también que el tratamiento terciario debía formar parte de la regeneración. Sobre ese poema, que es clásico del flamenco, la tabernera está loca, tenemos que tener cuidado porque nos van a pretender colar gastos que no son imputables al tratamiento terciario, sino que van a querer cobrarnos a los regantes, dada la necesidad de agua que tenemos, gastos que no son nuestros. Y termino con esta, que viene a decir, y no lo he visto que haya sido así, que si alguien se duerme en alguna exposición, no lo despierten, déjalo dormir, porque probablemente esté soñando, y soñar es tan importante como el agua. Gracias. Buenos días. Sí, que todavía no he dicho nada. Sí. Agradecer, como no puede ser de otra manera, a los responsables de Pofares de habernos invitado, a Feragua también por estar hoy de moderación y a los ponentes anteriores que les he escuchado con muchísima atención. Luciano, trataré de contestarte, si me da tiempo el moderador, a la cuestión que has dejado encima de la mesa y, lógicamente, dentro de lo que se me ha pedido, yo no soy poeta y, por lo tanto, me ha hecho mucha ilusión ver tu ponencia porque está llena de grandes verdades. Lo que voy a tratar de transmitiros en muy poco tiempo es el modelo de gestión de la comunidad de regantes de Palos de la Frontera en Huelva.
Nosotros, yo doy por sabido muchas cosas, pero como el territorio español, el andaluz, en cuanto a tipos de cultivo y de gestión, es muy variado, igual doy por eso, por sabido, cosas que son muy importantes dentro de nuestro territorio y sé que hay otros territorios que no están en ello. Nosotros regamos a la demanda, 24 horas al día, y tenemos un coeficiente de distribución 1:1. Todo por contador, pero no desde ahora, sino desde antes incluso de modernizarnos. ¿Por qué? Porque la cultura de la eficiencia y del uso del agua en la provincia de Huelva siempre ha estado dentro del gen del agricultor. Por lo tanto, nosotros ver comunidades de regantes o conocer que hay territorios donde todavía no hay ese control del contador, pues nos sorprende sobremanera, ¿no? Pero tenemos un perímetro muy pequeño de 3.376 hectáreas solamente. Tenemos un parque de contadores de más de 900. Y nuestro comunero, yo como a mí me gusta definirlo, es un empresario agrícola. No es un agricultor al uso. Nuestros agricultores son empresarios porque son capaces de invertir todos los años más de 40.000 euros por hectárea. Y todo eso a riesgo y ventura de mercado, de mano de obra, de climatología y ahora además del problema de la sequía. Estamos en un municipio donde tenemos un núcleo industrial químico muy importante, donde está una de las refinerías más grandes de España, donde tenemos Unión Fenosa, donde tenemos... Solo deciros que yo quiero llamarles y darles el valor añadido que tienen estos agricultores, porque toda la riqueza que se crea dentro de la provincia de Huelva, gracias a las berries, se queda en el territorio. Toda la riqueza que genera la industria química y básica se va fuera del territorio, porque sus CIF no están en Huelva. Sin embargo, toda la riqueza que crea el territorio agrícola se queda dentro de la provincia y eso es básico para el desarrollo nuestro. Somos una comunidad regante que con solo 3.376 hectáreas pues somos los mayores productores y exportadores de fresa de España, pero además con diferencia porque en Huelva se produce el 95% de la fresa que se produce en España. A nivel exportadores, dentro de nuestra comunidad de regantes está la empresa que más exporta del mundo. Y algunos lo pondrán en duda porque América produce mucha fresa, pero es que ellos no exportan, ellos tienen mercado interior. Nosotros exportamos pues a toda Europa, cada vez la flecha se aleja más de nuestra provincia, es decir, cada vez nos introducimos más hacia el este, porque tenemos un producto muy perecedero y el transporte es uno de los grandes limitantes en su comercializador. El sector de las berries en Huelva no, en nuestra comunidad regante, con solo 3.376 hectáreas, somos capaces de dar más de 25.000 empleos directos todos los años. Y eso hace que tengamos que demandar mucha mano de origen, mucha mano de obra de origen. Por eso también somos en Huelva pioneros en la contratación de origen y tenemos siempre que acudir a mercados de mano de obra cada vez más lejanos. Está Marruecos, está Polonia, está Rumanía, cada vez nos tenemos que ir más al este. Este año se ha tenido que empezar una experiencia con países de Sudamérica, con Honduras, y todo eso vale mucho dinero y muchos recursos socioeconómicos, porque hay que darle vivienda, hay que darle interpretación, hay que darle asistencia sanitaria, etcétera, etcétera. Y en nuestro perímetro de riego, pues estas berries son capaces de producir más de 275 millones de euros al año. Muy rápidamente, este es nuestro modelo de gestión. Gestionar y garantizar las demandas de agua al menor coste, eso es lo básico, si somos una comunidad regante. Si no tenemos agua y no garantizamos el agua para nuestros agricultores, pues no tenemos sentido. Pero nuestra comunidad de regantes, como aglutinador de toda la agricultura o de toda la masa social que se dedica a la agricultura, nosotros siempre hemos dado, desde que nacimos, un paso más adelante. Y nos dedicamos, una vez que garantizamos esa distribución de agua,
pues nos dedicamos sobre todo a ofrecer múltiples servicios al comunero, nos dedicamos a visualizar y a promocionar la agricultura, cosa que no hacemos, que el sector agrícola no hace, no invierte. Sin embargo, hay otros sectores productivos que lo hacen todos los días y además muy bien. Y además nos implicamos con la sociedad donde vivimos y por eso tenemos un servicio de responsabilidad social corporativa. En cuanto al modelo de gestión de agua, bueno, pues estos son voy a ir muy rápido, lo básico. Tenemos un sistema de información geográfico estoy dando para adelante. Perdón, me he ido demasiado rápido. Tenemos un telecontrol de riego, que además veo aquí a mi amigo José Luis Cueva, que es el responsable de la empresa que lo instaló en su momento. Este telecontrol de riego nos da la capacidad de saber quién está consumiendo agua, en qué momento está consumiendo agua, qué volumen de agua está consumiendo y de interactuar con cada una de las parcelas de forma inmediata. Hemos invertido ya mucho dinero en plantas fotovoltaicas porque uno de los cánceres que tiene la agricultura a nivel nacional es los costes energéticos, que eso lo sabe todo el mundo. Tuvimos la visión de empezar a invertir en este mercado antes de tener el gran problema que hemos tenido en el 22, en el 21, en el 22 y que vamos a seguir teniendo en años sucesivos. Solo un dato. Pusimos en marcha una planta fotovoltaica de 1 mega en octubre del año pasado y en mayo de este año ya estaba amortizada. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Pero también eso significa que todos los kilovatios que le hemos tenido que seguir comprando a Endesa nos ha costado la misma barbaridad. Con lo que la comunidad de regantes que riegue o que dé agua con gastos energéticos, que somos todas, y no invierta en esto, tiene un futuro bastante complicado. Utilizamos y tenemos al servicio nuevas tecnologías, el uso de nuevas tecnologías. Hemos introducido los drones para el control de avería y control de la superficie que se pone de regadío. Le damos a todos los agricultores que nos lo solicitan las sondas de humedad necesarias y las empresas que venden esos productos para que las instalen en sus territorios, Y una de las grandes particularidades que definen a nuestra comunidad de regantes es que, además de dar agua para regar, nosotros fuimos la primera comunidad de regantes de España y creo que somos de las poquitas que todavía lo seguimos haciendo, que además también damos agua para beber. Somos una empresa distribuidora de agua potable, como una EMASESA o como un canal de Isabel II, etcétera, etcétera, con la responsabilidad de la salud pública de todas las personas que consumen ese agua potable. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Esa alta mano de obra que demanda nuestro sector para recoger el fruto, no hay capacidad urbana en nuestros municipios cercanos para dar cobertura. Y entonces, el 90% o el 80% de estas personas viven en las propias fincas. Y hay que darle ese servicio de agua potable como lo tenemos todos a nuestra disposición. Por eso, cuando hicimos el proyecto de modernización, aprovechamos las servidumbres y la infraestructura de obra para meter una tubería para regar y otra tubería para distribuir agua. Pedro quiere que hable de mi comunidad de regantes en 7 minutos. Perdón, que voy para... Tenemos una aplicación, tenemos... Además de eso, porque eso es lo básico, y eso lo tenemos garantizado, es decir, la gestión del agua la tenemos cubierta. Por eso nos implicamos en tener un servicio de asesoramiento al regante continuo, nos hemos metido en compra de terreno para los agricultores que estaban colonizando y no tenían esa titularidad, hemos asfaltado más de 20 kilómetros de camino, tenemos una oficina virtual, damos cursos de formación, hemos tenido un par de premios a lo largo de nuestra existencia por la formación que hemos dado. Nos metemos en temas tan complejos como el agroseguro o las modificaciones catastrales, pero llama la atención por el proyecto de control de riego, que es un proyecto que ya llevamos 2 años implantado y que este año todavía lo vamos a implantar en muchas más parcelas y va en relación con el tema tuyo. Es decir,
Nosotros tenemos que educar constantemente a nuestros agricultores para que tengan la misma producción, que eso es lo que hace rentable este cultivo, pero con el menor uso del agua y sobre todo en periodos en el que estamos atravesando. Porque Huelva, creo que ustedes lo saben, somos, como yo digo, el tuerto en el país de los ciegos, es decir, nuestra cuenca todavía tiene casi un 40% de agua, cuando el Guadalquivir y esta zona de Córdoba y Jaén estáis frito de agua. Nosotros todavía, pero le estamos viendo las orejas al lobo e invertimos muchísimo tiempo y muchísimos recursos de la comunidad regante en ir a la parcela y educar al agricultor en que produzca, pero todavía que sea mucho más eficiente. Y estamos controlando a través de cubetos de lisiviado los parámetros del abonado para tratar de demostrarle al agricultor que cuando utiliza más agua de la cuenta no está gastando dinero en el agua, sino donde está gastando realmente mucho dinero es en el abonado, que es lo que realmente vale, porque nosotros cuando regamos el agua no es lo que le da de beber, sino lo que alimenta la planta. Y eso es lisiviado, lógicamente es lo que pasa al acuífero y de ahí la contaminación difusa. Visibilidad para promover el sector. Bueno, pues tenemos la certificación medioambiental, hemos creado un logo de agua legal 100% para que lo utilicen las cadenas de comercialización, nos hemos implicado en vender el producto nuestro a nivel imagen, con una campaña de fresas, hicimos un congreso nacional, hemos hecho una pantalla vegetal para diversificar la integración paisajística, la responsabilidad social, creo que, y concluyo con los retos y demandas de futuro. Esto es lo que nosotros pensamos que nos hace falta, no a nuestra comunidad regante, por lo menos a la mayoría de las comunidades. Más infraestructuras hídricas, sin más infraestructuras hídricas no tenemos la garantía de agua, buscar la mayor autonomía energética, si no los costes se nos van a disparar, invertir y buscar siempre más innovación y eficiencia del regadío y sobre todo invertir en mejorar la imagen positiva de la agricultura. Medio ambiente y las asociaciones ecologistas nos están ganando el pulso porque ellos invierten todos los días, en que son los defensores del mundo. Y nosotros nos estamos dejando comer ese terreno que recuperar esa cuota cada vez nos cuesta más trabajo. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a participar, la comunidad de regantes en Ilcabra. Ha dicho Pedro que llevaba 2 años de gerente, llevo menos, me he estrenado este año tan complicado y tan duro en el mundo del agua y la energía. Y os cuento, a pesar de que todas las comunidades regantes tenemos un elemento común, que es el agua, ninguna nos parecemos la una a la otra. Entonces, la comunidad de regantes en Ilcabra nace en un decreto en el año 74 por el que se declara la zona de interés nacional y se contempla un perímetro de 40.000 hectáreas, de las cuales son útiles para el riego 37.000. A fecha de hoy, puestas en riego solo están 23.946, que son todas las que veis aquí, excepto la amarilla, que no está transformada en riego. Eso sigue de secano. La zona regable está a la derecha del río Genil, entre las provincias de Córdoba y Sevilla. Ahora mismo todo lo que se riega, prácticamente todo lo que se riega es provincia de Córdoba. El agua viene del pantano Innájar, discurre por el río Genil, llega al embalse de Cordovilla y desde ahí bombeamos a un canal a cielo descubierto de 30 kilómetros de longitud. El riego a la demanda, y cuando se diseñó esta comunidad de regantes, pues se preveyó el riego de esa época, que era aspersión, con lo cual todas las tomas de riego, en la zona hay unas 4.200 bocas de riego, con contador, riego con caudal y presión suficiente para regar con aspersión. Hoy en día, más del 80% de la superficie se riega ya por goteo. La facturación que acometemos es binomia, tiene una parte fija, unos gastos fijos por hectárea, que contemplan los cánones, tarifas y gastos de funcionamiento, y la cuota variable, que es en función del consumo registrado en los contadores. La dotación que tenemos inscrita concesionalmente son 4.823 metros cúbicos por hectárea y año,
si bien el consumo medio de la zona está en torno a los 3.000. ¿Por qué? Porque tenemos una gran variabilidad de cultivos, tenemos muchos cultivos de otoño, principalmente el ajo y la cebolla, en la que su demanda hídrica está concentrada en la época del otoño, que sí puede ser cubierta por la pluviometría del año si es suficiente. Tenemos una red de gravedad y otra presurizada, y ahora os comento que llevamos desde el 2003, en el que la Junta de Andalucía publicó la ayuda a la mejora de la gestión y del uso del agua de riego, se instauró un SAR y desde ese momento pues, publicamos semanalmente las necesidades de riego de los cultivos. La elevación media ponderada de la zona es 72 metros columna de agua y el consumo energético medio 0,31 kilovatios metros cúbicos. Como os digo, desde el 2003, cuando se instauró el servicio de asesoramiento al regante, le mandamos, ya lo ponemos en la extranet, en la página web, a los agricultores, en función de la fecha de siembra y de los cultivos, las necesidades de riego. A lo largo de los años esto ha estado apoyado, trabajábamos con el IFAPA en tema de teledetección y con imágenes satélite para ver qué zonas se han regado más deficitariamente o con exceso de consumo. Esta imagen del aforador es un estudio que tenemos con Luciano Mateo. Se delimitó una cuenca, una pequeña cuenca dentro de la zona regable, prácticamente toda de olivar, en la que durante varios años, y seguimos todavía midiendo las escorrentías, si son debidas o no al mal uso del agua, pero lo que hemos visto que el riego de esa cuenca es totalmente deficitario, y se analiza el agua de riego para ver qué niveles de sustancias de atracina, de herbicida existen, y hasta la fecha no se ha encontrado contaminación difusa ninguna en esa cuenca. En cuanto a la gestión de este regadío sostenible, tenemos ya protocolizado en los años que hay restricciones de agua unas medidas que se le comunican al inicio de campaña a los agricultores, en la que, en función de lo restrictiva que sea esa dotación, pues se van cambiando los precios de las sanciones o el volumen sancionado cada año, ¿no? Entonces, lo que le mandamos una circular, y está puesta en la página web, cuánto es el coste de esas sanciones, cuándo se corta el agua, se permiten las cesiones entre comuneros. Este año, en lo que llevamos de campaña, llevamos más de 1.200 sesiones entre comuneros registradas en nuestro programa de gestión, y lo que sí hemos echado en falta el año pasado y este aún más es tener posibilidad de conocer cada día el consumo, la lectura diaria de nuestros agricultores. Esto lo vamos a suplir con un proyecto de digitalización que tenemos a través de los fondos Next Generation, en los que en los 4.200 contadores de la zona le vamos a poner un sistema de telemedida con el cual tanto el agricultor como la comunidad va a saber diariamente la lectura de los contadores de sus agricultores. Bueno, también hemos apoyado, porque era una demanda, y este año más con el precio de la energía que tenemos, a finales de mayo, el día 28, empezamos a funcionar con una planta fotovoltaica que nos hemos acogido a la ayuda de la Junta de Andalucía para la disminución de la dependencia energética, una planta de 4 megavatios pico, para autoconsumo y sin vertido a red. Entonces, desde junio a agosto, ahí tenéis la producción, hemos producido 1.951.000 kilovatios hora, que eso ha supuesto una reducción del 35-61% de la demanda energética de la zona, que nos ha supuesto un ahorro de 780.000 euros en esos 3 meses en factura de la luz, ¿vale? Y el aspecto verde, que también hay que ver de las plantas fotovoltaicas, es la reducción en emisiones en gases CO2, que en estos 3 meses, pues ahí tenéis los datos. En CO2 se han reducido en 557.535 toneladas de CO2. Hicimos un estudio en el año 2019-2020, preguntándole a todos los agricultores de la comarca, porque bueno, la diversidad que tenemos en la zona es muy variable. Hortícola, os he dicho que el 40% de los hortícolas es ajo y cebolla, un 12% en la hortícola para congelación, un 7% en la patata, otro 7% el melón, en cereales, pues los cereales típicos de secano, en industriales el 40% de la superficie es algodón, el 16% es alfalfa y un 14% aromática principalmente. Oleaginosa y proteaginosa, y en arboleda los principales cultivos que tenemos es el olivar,
la viña y emergente el almendro, que tenemos casi 3.000 hectáreas en muy poco tiempo. Entonces, hicimos una encuesta concienzuda a todos los comuneros en la que le preguntamos precio de venta de sus productos, número de jornales e hicimos una comparativa para evaluar la riqueza que producía el regadío en la zona regable Genil-Cabra. Entonces, ahí tenéis un dato, ¿vale? Lo hemos comparado con la valoración del secano. La zona de Genil-Cabra es una zona de campiña tradicional con alternancia trigo, girasol y olivar. Entonces, si veis, de los 113 millones de euros que produce el riego frente a los 39 millones y medio si el Genil-Cabra no se hubiese transformado en regadío. Y en cuanto a euros mano de obra, pues tenéis que el regadío genera casi 54 millones de euros de mano de obra frente a los 15 si la zona hubiese seguido de secano. En cuanto a la productividad del agua, pues ahí tenéis que las hortícolas producen su productividad en torno a 3,5 € metro cúbico aportado y en la arboleda en torno a 2, siendo la media un 1,53 euros. ¿Qué ha generado esta agricultura de regadío implantada con esta transformación en la zona? Pues un sector, no solo servicios de empresas que suministran y apoyan al agricultor, sino una industria de regadío. En el sector del ajo, pues se ha generado, pues ahí tenéis los datos, ¿no? Hay una cantidad ingente de empresas dedicadas, pequeñas y grandes, a la manipulación del sector del ajo. Mucha de esa mano de obra que se ve ahí en manipulación es femenina, con lo cual estamos apoyando el afianzamiento de la población en el mundo rural. Luego tenemos varias empresas congeladoras, Gelagri, que es de hortícola, Daregal de aromática, Hortaliza Genil, que se dedica principalmente a remolacha y zanahoria de mesa, y Forraje de la Campiña, que lo que hace es deshidratación de alfalfa, que es prácticamente exportación a Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Uno de los problemas principales que tenemos es, como veis, la colmatación. Os he dicho que el agua de Inaja llega del río Genil al embalse de Cordovilla. Cuando empezó el Genil-Cabra, ese embalse de Cordovilla tenía 34 hectómetros cúbicos de capacidad. En la actualidad está totalmente colmatado y eso nos está llevando a que bombeemos agua con lodo, y ahí tenéis una foto del canal de riego en el año 2019, en el que tuvimos que hacer unas medidas urgentes para poder regar, ¿vale? ¿Qué tenemos en marcha o qué se ha puesto en marcha la Confederación para intentar paliar este problema? Pues un proyecto de actuación para la mejora ambiental y los usos sociales y económicos, por no decir una mejora para el regadío, en la que ya se ha adjudicado la obra y lo que se pretende es hacer un canal auxiliar para poder regar y hacer un caudal circulante que podamos bombear sin tanto problema. Y ahora se ha terminado el plazo de licitación para limpieza del canal, que se empiezan a abrir en octubre los sobres para la adjudicación. Y lo que sentimos que nos falta es una falta de regulación de los caudales, ¿vale? O de balsas intermedias. Con esta transparencia, que tiene muchos datos, simplemente quería decir que el agricultor, y en específico el agricultor de regadío, es una persona que se ha ido adaptando a los cambios climáticos, políticos, económicos, sociales, medioambientales que ha habido a lo largo del tiempo. Que si hay un agente resiliente en el mundo o en el medio rural es el agricultor, que ha tenido una capacidad de adaptación enorme, y con ello todos los que trabajamos para este sector agrícola. Y como conclusiones, pues que la zona regable Genil-Cabra trabaja mucho por reducir esos consumos, que apuesta por la energía verde para reducir su dependencia energética, que es una zona que ha llevado a un gran desarrollo económico, a estabilización de la población en el mundo rural, con cultivos seguros, de calidad, una agricultura sostenible, que nos falta regulación intermedia y que el alto coste que están asumiendo los agricultores para la limpieza de los lodos es ingente. Gracias. Bueno, creo que tenemos 10 minutos y vamos a aprovechar. Bueno, yo agradecer a los 4 ponentes
Creo que han dado unos ejemplos importantes de éxito de sus modelos de gestión repartidos en toda Andalucía. Espero que los que vienen de fuera de Andalucía pues se vayan con una buena imagen de nuestro regadío, pero son modelos evidentemente incompletos. Son modelos que buscan la eficiencia y la sostenibilidad y que buscan, por supuesto, la excelencia, y por eso todavía mejoramos y pedimos más. Estoy absolutamente de acuerdo con las intervenciones anteriores del profesor Aliot, muchas cosas, no en todo, y de Luciano, nuestro amigo Luciano Mateos. Yo sí que me gustaría que él se llevara otra imagen de la que ha venido, ¿no?, con las intervenciones de nuestros compañeros. Sí es verdad que hay que decir primero que el agua es un medio para conseguir un fin, y no nos olvidemos que el fin es dar soberanía alimentaria y garantía de alimentos a nuestros consumidores nacionales, europeos y de fuera de Europa. Para eso trabajamos, y también trabajamos, evidentemente, para dar respuesta al reto demográfico, que es otro de los problemas que tiene nuestro país y que aquí en Andalucía hemos conseguido con el agua asentar población en el medio rural y, por supuesto, en perfecta sintonía con el medio ambiente, el que nosotros como agricultores son los primeros que queremos pues respetar y dejar a generaciones venideras un futuro mejor. Sí, puedo decir que el esfuerzo en usar menos el agua está claro expresado en sus exposiciones. No paramos de cada vez usar menos agua. Lo que no aceptamos y no vamos a aceptar es consumir menos, aunque los escenarios sean inciertos y cada vez menos, pero hay tecnología, hay posibilidades, hay actuaciones, hay medidas, hay otras de tipo organizativo para seguir consumiendo, para producir alimentos y generar, ese es nuestro objetivo final, que es generar alimentos. Y no nos podemos quedar solo en soluciones basadas en la naturaleza, que también, pero no podemos desechar ni las obras hidráulicas, no podemos desechar la mejora en la eficiencia energética, no podemos echar la mejora en la innovación genómica y en los avances en las plantas y en las semillas. Todo nos ayudarán a seguir produciendo, que es lo que nosotros nos dedicamos. Y en ese sentido, pues, pedir de alguna manera a todos y que el camino de la agricultura es la de dar alimentos a nuestras poblaciones saludables y de calidad. Entonces, ahora tenemos unas preguntas para ello, pero yo creo que es bueno, tenemos 6 minutos, creo. Si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta, pues encantado. Si a alguien primero de los intervinientes se le ha quedado algo en el tintero, pues encantado. Bueno, ¿queréis alguna pregunta? Mi pregunta es para María Ascensión. El tema de los lodos me interesa bastante. ¿Sabes de dónde vienen estos lodos? Si son de cultivos de olivares extensivos o de dónde vienen. Muchísimas gracias. Bueno, sí, principalmente erosión de toda la cuenca de la zona del embalse de Cordovilla, que hay mucho olivar en pendiente, principalmente eso. Hombre, ya en la actualidad sabes que las políticas agrarias, la condicionalidad te está obligando que si tiene una pendiente superior al 15% que lo corrija. Estamos hablando que este problema no es de ahora, que este problema es sobrevenido de muchos años anteriores en las que las labores no eran las que te obliga ahora mismo la política agraria, ¿no? ¿Qué medidas piensas que se pueden tomar? Medida adecuada ahora mismo. Acabar con los lodos yo creo que es un problema endémico de toda la cuenca del Guadalquivir, no solo del Genil Cabra, y el que más y el que menos. Aquí tenemos comunidades regantes de agua abajo que te pueden decir el problema que tienen. Y de hecho Confederación está haciendo batimetría en todos los embalses de la cuenca porque es consciente de que la capacidad que tienen los embalses está muy minorada por los lodos, ¿no? Entonces, medidas. Hoy en día ya los agricultores están tomando muchas medidas a nivel de parcela, ¿no? Porque lo obligan y porque, oye, hoy en día los combustibles están como están,
Entonces, a nivel de parcela esto está ya mucho más controlado que estaba antes. Sí, buenos días a todos y a todas. Te ruego que seas breve. Sí, claro. Mi pregunta es para José Antonio, que si sería posible, si sería un problema los costes de usar agua regenerada para la rentabilidad de las explotaciones. Y quisiera lanzar otra pregunta a Ascensión Carmona. ¿Cómo se puede evitar, hablando de sostenibilidad y hablando del problema de la sequía que tenemos y demás, cómo se podría evitar o algunas medidas de control desde la comunidad de regantes para evitar que se pierda agua por el canal, que ya sabemos que el año pasado en verano, en plena sequía, se perdieron cientos de miles de metros cúbicos de agua y la verdad que aprovechando esta feria, estas jornadas técnicas, me gustaría conocer si después de aquel suceso habéis pensado en algunas medidas de control para evitar que se pierda un recurso que es natural, que es limitado y tan necesario para seguir produciendo alimentos y tener soberanía alimentaria. Gracias. Vamos a ver, lo que ha quedado claro a lo largo de la mañana es que en Andalucía hay multitud de formas de regadío, de cultivos y demás. En el caso concreto nuestro, reutilizar agua regenerada no es ningún problema de índole económico y estamos agradecidos a tenerla. En otras partes ya cada uno tendrá que evaluar. Bueno, te contesto, Carmen. Como ya se habló en una asamblea, no son tantos miles como tú dices, pero te quiero decir que en una comunidad de regantes, de 23.000, de 5.000 o de 4.000, suceden episodios de avería en las que se pierde agua, suceden problemas porque en las estaciones de bombeo se programan y falla, la tecnología falla. Entonces, intentamos corregir esos problemas, reducir al máximo esos inconvenientes que surgen durante la campaña, pero hay cosas que son fortuitas, al azar, no controladas y que intentamos remediarlas sobre la marcha. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, Fernando. Sí, yo quisiera apuntar a la respuesta que ha dado Sensi sobre el tema de las pérdidas que se producen en el transporte de agua asociado al consumo agrícola. Quisiera dar un dato que creo que pocas personas de la sociedad civil conocen. Una ciudad de España, un pueblo de España de más de 20.000 habitantes, que se precie de tener una instalación de distribución de agua potable magnífica, la ley le permite hasta un 25% de pérdida en la distribución del agua potable, que ya tenía un coste muy alto para esa potabilización. Y nadie se queja de eso, ni nadie lo denuncia, ni veo a ningún medio de comunicación, ni ninguna persona de la sociedad normal que eso le preocupe. Trasladar eso a los miles de millones de personas que vivimos en ciudades y en pueblos de más de 20.000 habitantes en España. Nosotros, la red de distribución de agua potable que he dicho que tenemos, que tiene 98 kilómetros de extensión, en un medio diseminado rústico, donde las averías no se perciben como se percibe en una carretera o en una rotonda, tenemos menos de un 2% de pérdida. Creo que nos debe de preocupar también a los ciudadanos no solamente el uso y las pérdidas de agua en la agricultura, sino en todos aquellos procesos que utilizan el agua y que no se les controla esas pérdidas. Muy bien, si no hay más preguntas, yo me gustaría informar, no sé si los técnicos le han dado antes una información de una jornada que, bueno, sabéis el gran problema que hay con el tema eléctrico en estos momentos para el regadío. Hay ya casos de que se están 4, 5, 6 triplicando los costes del agua respecto al año pasado, una cosa de un escándalo. No sabemos todavía cómo estamos, pero estamos aguantando
y para ayudar, no vamos a resolver, pero este problema desde Feragua, el próximo martes en Sevilla organizamos una jornada, el regadío ante el mercado eléctrico, cómo afrontar el tema de compra de energía, y bueno, os invitamos a todos a participar, a inscribirse entrando en la web de Feragua, www.feragua.com, pues os podéis inscribir. Nada, muchas gracias a todos los participantes de la mesa redonda y bueno, hasta el año que viene.